En la última emisión del podcast que tuve la oportunidad de compartir con ustedes y al cual llamamos Cultos Coercitivos, había comentado que este tema íbamos a abordarlo con una continuidad. Y es por eso que hoy les traigo el podcast en el que analizaremos el caso de NXIVM. Veremos cómo este culto coercitivo, cómo funcionan de una manera directa y el grave daño que pueden llegar a ocasionar en las personas, en lo que a mi gusto parece ser el caso de cultos coercitivos más documentados hasta el momento y que ha tenido repercusiones de nivel internacional, que bueno, del cual no escapa mi país, no escapa México, y el cual te comentaré a continuación. Espero que disfrutes mucho escuchándolo. Quiero aclararte que este tema llegó a mí de una manera bastante inesperada. Durante muchos años yo fui fanático de una serie de televisión llamada Smallville, que pues, se estrenó por ahí del 16 de octubre del 2001 en Estados Unidos y después llegó a varios países, incluyendo México y Latinoamérica. Probablemente también tú la recuerdes. Fue una serie bastante exitosa, fueron casi 10 años de existencia en el mercado del entretenimiento y el 13 de mayo del 2011 llega a su fin después de muchas temporadas bastante exitosas. Dentro de esta gama de personajes que nos narraban la historia de un joven Clark Kent y el descubrimiento de lo que a la postre serían sus poderes y lo llevarían a convertirse en Superman, conocimos muchos personajes entrañables. Uno de los que más recuerdo fue el papel de Claude Sullivan, que fue interpretado en esta serie por una actriz llamada Alison Mack. Ella nació en 1982, en julio, en Alemania Occidental. Y bueno, además de esta serie, ha tenido participaciones en cine, teatro y televisión también en su país, en Alemania. Y bueno, fue uno de los personajes que quedaron muy marcados en mi memoria de esta serie. Sin embargo, el 22 de abril de 2018, Alison Mack es detenida por las autoridades de Nueva York, acusada nada más y nada menos de tráfico sexual y conspiración por obligar a personas a realizar trabajos forzados. Casi una manera elegante de decir esclavitud. Y esto me sorprendió muchísimo. A raíz de este mensaje, de esta información, llegué a explorar poco a poco un poco las entrañas del caso NXIVM que voy a compartir contigo y del cual, como podrás ver, existe infinidad de información y documentación en Internet y en muchos medios televisivos, de entretenimiento ahora también, como los que te comentaré más adelante. Pero, ¿qué sucedía con esta secta, como se le conocía ahora ya después de destapar muchos aspectos negativos de esta organización? NXIVM es una empresa, todavía tuve la oportunidad de tener acceso a su página de internet muy a inicios de que esta noticia llegara a hacerse realidad. NXIVM es una institución, una empresa que tenía un refrán, un eslogan muy atractivo, trabajando para construir un mundo mejor. Era parte de esta filosofía que proponía en su página de internet, ahora ya inexistente, por cierto, y tomaba también de referencia unas frases como las de Helen Keller: solos podemos muy poco y juntos podemos hacer mucho. NXIVM se definía a sí mismo como una comunidad que se guiaba por principios humanitarios, que buscaban empoderar a la gente, responder a las preguntas muy importantes de la existencia y el significado de ser humano. La filosofía de NXIVM se expresaba a través de una serie de compañías, es decir, NXIVM era una especie de empresa sombrilla que cobijaba a varias otras iniciativas que, de acuerdo a la descripción que ellos mismos hacían, estaban diseñadas para cambiar la manera de pensar acerca de los problemas, crear soluciones para tener un mundo más ético, más sustentable, más amable y con herramientas únicas, una clave muy esencial, herramientas únicas que nadie más tiene para facilitar el éxito, tanto en aspectos personales, internos y externos. Nexion ayuda a realizar el potencial que existe en cada uno de ellos, en cada una de las personas. Era la forma en que se anunciaba esta empresa que les decía cobijaba a varias iniciativas. El líder detrás de esta secta, Keith Raniere, que para sus seguidores e incluso para él mismo se llegaba a identificar como una de las personas vivas más inteligentes del planeta, con toda esta modestia.
Y bueno, él se dice en parte de su biografía que estaba disponible en la página que dedicó su vida a estudiar aspectos muy complejos del mundo moderno, desarrollar herramientas para lograr nuevos alcances en la experiencia humana a través de de la comunidad, acción social, ciencia, tecnología, educación, todo muy, muy interesante, muy propio, muy atractivo. Ha fundado múltiples compañías, las cuales se cobijan en una institución sombrilla que es Nexium, y dentro del cual destacamos varios modelos de negocios como soluciones integrales para las relaciones humanas, el desarrollo de la niñez, el complemento cuerpo-mente, la ética de la compasión, así le definía, creación expresiva o expresión creativa, a través de diferentes métodos que promueven aspectos culturales, lingüísticos, emocionales, físicos y solución de problemas. Bueno, era un panorama bastante completo. Una de sus productos estrella dentro de esta sombrilla y abanico de posibilidades para el desarrollo humano fue lo que en su momento se conocía como el ESP, el Executive Success Programs o programas de éxito ejecutivo, que se fundó en el 1988, es algo ya no tan reciente, con una colaboradora muy cercana de él, Nancy Salman, así lo menciona su página, como una de las opciones de entrenamiento para el desarrollo personal e institucional, es decir, de empresas. A ese mercado iba dirigido para lograr metas de gran escala. Uno de los elementos del ESP es lo que él llamaba el Rational Inquiry, que es como la exploración, el indagar de manera racional, que es una técnica patentada y exclusiva de todo este programa, que nadie más te ofrecía. Y bueno, con todas estas herramientas se pretendían desarrollar a las personas y obviamente a través de esto a las instituciones en las cuales estas personas formaban parte. Además, fundó en México, en mi país, que bueno, aquí lo describe de esta manera, que estaba asolada por la corrupción y la violencia del crimen organizado, la pobreza y todo tipo de crisis en diferentes niveles, fundó una iniciativa que se conoce con el nombre de Inlakech, que en una lengua de pueblos originarios en mi país se traduciría como tú eres el otro yo, ¿no? Es algo así como tú y yo somos uno, un poco esta filosofía plasmada en esta frase Inlakech, y en la cual bueno, tenía bastante promoción en las comunidades, liderazgo de comunidades para enfrentar los problemas que habían y que él identificaba como los que yo les acababa de mencionar. Esto era parte de la biografía que aparecía en la página y muchas compañías asociadas con ellas, algunas de nombre Ultima, Exoleso, Ethical Humanitarian, Ethicist, Ines, entre otros más, eran los que cobijaban una serie de iniciativas de todo tipo, orientados a jóvenes, a personas profesionales, a estudiantes, a niños, y bueno, era realmente una empresa bastante integral en su presentación de ofertas. Y bueno, ante esta oferta precisamente de desarrollo personal y profesional, tanto para individuos como empresas, era muy difícil negarse. En realidad el fundamento, y aquí caemos en la raíz de lo que ya comentábamos anteriormente, estos cultos coercitivos, precisamente eso es lo que tratan de venderte: el desarrollo, la paz, la integridad, el perfeccionamiento personal, que va a llevar obviamente a un cambio en tu entorno y en la humanidad completa. Era difícil negarse. Muchas personas del mundo empresarial actualmente promueven cursos de esta naturaleza. Hemos sido parte de un fenómeno, creo que en México y en el país en que tú me escuches seguramente podemos coincidir, un fenómeno en el cual los cursos han dejado de ser un poco menos técnicos, operativos, y se han volcado hacia aspectos como la felicidad, el desarrollo personal, la combinación o el equilibrio del tiempo en familia, incluso llegando a algunos más que aplican técnicas de yoga y otro tipo de filosofías orientales dentro del paquete de propuesta que se hace en el mundo empresarial. Y uno se puede preguntar, ¿qué de malo puede tener? Nexium, a través de su programa de éxito ejecutivo o el ESP, como mencionábamos, funcionaba de una manera triangular, una manera multinivel, por decirlo de alguna manera. Al frente de esta organización estaba obviamente Keir Renier,
que dentro de su ideología prefería que se le llamara Vanguardia, era un sobrenombre. También estaba su colaboradora cercana, Nancy Salman, era parte importante de esta estructura, era la segunda a cargo y tenía el nombre de prefecto. Y después de esto venía toda una estructura piramidal que uno debía conocer y desarrollar para poder ganar privilegios y rangos. Era un modelo interesante. Hasta ese momento yo no conocía algo similar en términos de capacitación. Uno podía entrar al programa ejecutivo de éxito o de éxito ejecutivo y tenía el compromiso de invitar a otras personas, y a medida que uno invitaba a más personas, podía tener acceso a cursos de mayor nivel y se establecía una serie de rangos. Es decir, entre más cursos, mayor rango, y este rango te generaba privilegios y te generaba también respeto de los rangos inferiores. Era una estructura piramidal interesante, pero que ya nos daba un visto del riesgo que se podía correr en el desarrollo de estas personas. Algunos datos generales: desde que se funda en el año 98, 1998, hasta hace 3 años aproximadamente, más de 16,000 personas habían asistido a la capacitación únicamente del ESP, y que se identificaba a sí mismo como un programa de coaching para ejecutivos. En México, en el país, tuvimos como representante del ESP, como director general del ESP, a Carlos Emiliano Salinas Ocelli. Él es un hijo de un expresidente de México, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y él fungía como director general de la división de ESP en México. En promedio, un curso, lo voy a poner en dólares, un curso promedio del ESP estaba entre 67 y $42 por hora. Y los cursos, al menos los más básicos, pueden llegar a durar 8 horas. Eso es más o menos el esquema que en México se manejaba. Pero como podrán ver, estos cursos tenían una secuencia. Para poder seguir en esa formación de éxito, necesitaba más cursos, más tiempo e invertir muchas cosas. Al momento en que surge la noticia de el arresto de Allison Mack y obviamente la implicación del líder de NXIVM, que es Kay Raniere, se emite un comunicado en la página de ESP, bueno, de NXIVM, por ejemplo, por un lado, cuando surge todo este problema legal, en el que se acusa de fungir como una secta, un culto coercitivo. Primeramente, la página de NXIVM manda un mensaje donde, con mucha tristeza, revelan esta noticia, pero que están sabedores que la libertad de su líder será inminente, y que pues están en todos los esfuerzos para aclarar la situación legal del líder Kay Raniere. Y el jueves 12 de abril del año 2018, el presidente y director general de ESP en México, Emiliano Salinas, junto con otro empresario bastante conocido, Alejandro Betancourt Ledesma, hacen un comunicado en la página de ESP México, y más o menos el tenor era este, ¿no? Por este medio queremos hacer de su conocimiento que tras 15 años de operación de la metodología conocida como ESP, hemos decidido ceder la dirección de esta firma, es decir, se deslindaban de la dirección de esta empresa. Damos concluidas las actividades de ESP en México, y bueno, no nos hacemos responsables de nada que tenga que ver ESP de aquí en adelante. Agradecemos a clientes y colaboradores la confianza a este proyecto, y bueno, la despedida oficial. No se menciona para nada el caso fuerte legal que estaba pasando en Estados Unidos, pero hay un deslinde total de estos personajes de la alta élite empresarial y política en nuestro país. La realidad es que detrás de NXIVM como empresa o como programa de ESP, se creó una estructura alterna dentro de este ESP que se encargaba de reclutar mujeres específicamente bajo un esquema de ama y esclavas. Muchas mujeres ejecutivas captadas con la intención de desarrollar su potencial fueron convertidas en esclavas, inclusive muchas de ellas abusadas sexualmente. Este programa alterno al ESP se conoció con el nombre de DOS. En todo el conjunto de información que hay acerca de NXIVM seguramente se van a encontrar infinidad de definiciones del concepto DOS o DOS. El más común, o el que más se repite, y es el que yo estoy tomando para compartirte, es Dominus Obsequius Sororium, que es en latín
o en inglés es dominant over submissive, que es como el que domina sobre las sumisas, o en el caso de latín, el señor que se obsequia a sus hermanas, ¿no? A la hermandad a la que forma parte. Y bueno, el modelo era muy parecido al ESP. En lo alto de esta pirámide teníamos aquí a Renier, a vanguardia, en segundo término a prefecto, a esta señora Salzman, que fue su colaboradora cercana, y detrás de ellas venían muchos colaterales de vanguardia, siendo la principal Alison Mack, la actriz de la que hablábamos al inicio, y detrás de ella una serie de amas. ¿Cómo funcionaba dos en este proceso? Se captaban a mujeres con la intención de formarlas en un nivel superior, es decir, se les vendía la idea de que por su potencial, por lo que ellas podían representar, estaban siendo, por decirlo de alguna manera, subempleadas, o sus capacidades no estaban llegando al límite, a la verdadera plenitud que ellas necesitaban desarrollar. Y de esta manera se captaban para un supuesto programa que al final terminó siendo un esquema de esclavas. ¿Cómo podían ellos dominar a estas mujeres? Bueno, inicialmente se les invitaba a estos cursos, se les hacía saber que había un interés particular de Keith Raniere hacia ellas, de manera específica, pero que tenían que cumplir una serie de requisitos para poder estar cerca del maestro, del líder, del iluminado Keith Raniere. Y una de ellas era, primeramente, dejarse fotografiar desnudas completamente, grabar videos donde pudieran exponer todos sus aspectos más íntimos de su vida, dejar en resguardo bienes físicos, automóviles, departamentos, propiedades que pudieran tener, y de esta manera asegurarse de que todo lo que ocurriera dentro de este esquema jamás iba a salir a la luz pública. De lo contrario, ellos tenían las herramientas para presionarlas de una manera moral, en guardar silencio hacia lo que pudiera suceder dentro de esta secta. Lo interesante es que, bueno, como seres humanos, siempre en constante búsqueda para llenar vacíos interiores, muchas veces ponemos en las manos de cualquiera nuestras posesiones, nuestra vida, nuestra vida personal y profesional, y nuestra propia dignidad, con una esperanza de transformar nuestra vida, de ser más plenos. Y dentro de este desarrollo, bueno, que fue poco a poco haciéndose insostenible, empezó a salir a la luz la serie de abusos, principalmente por una ex lideresa de Nexium en Vancouver, llamada Sarah Edmondson, una actriz popular allá en Canadá, que pasó por un proceso increíble, porque ella se fue enrolando en el programa alterno al ESP, y a pesar de que ella veía una serie de abusos y de aspectos que no tenían sentido, por ejemplo, el hecho de que una de sus amas, es decir, una persona de alto rango, podía fácilmente decirle que pasara por ella, es decir, tendrían que estar disponibles 24/7 para cualquier capricho o para cualquier orden que las amas pudieran tener en ese momento, desde, no sé, una golosina, llevarles una golosina, hasta entregarles propiedades y otras cosas. Lo interesante que narra Sarah Edmondson es que ella no llegó a darse cuenta de la gravedad en lo que estaba inmiscuida. Llegó incluso el caso extremo que fue muy sonado en Nexium, que fue las marcaciones corporales a similitud de algunos animales, vale la que lo mencione de esta manera, animales que son propiedad y que se marcan. Bueno, en México, por ejemplo, el marcar ganado es muy común. Con un hierro candente se marca al ganado para poder identificar a los dueños. Y esto fue una práctica común en Nexium, en esta alterna, el desarrollo alterno de ESP, que se llamaba DOS. Y Sarah Edmondson narra cómo, a pesar aún de las marcas, no se daba cuenta de la gravedad y de lo que estaba involucrando su vida. Menciona en alguna entrevista, estábamos tanto enfadados como indignados con las marcaciones y mucho más, nada era como pensábamos. Sarah Edmondson narra en su propia experiencia en Nexium que el punto culmen cuando ella se dio cuenta que algo andaba mal fue cuando casi era obligada a tener relaciones sexuales con Keith Raniere. Ese fue el grado máximo. Imaginemos una persona que ha pasado por marcaciones corporales, que ha vivido una serie de abusos físicos, daños en su patrimonio, y que aún así
tenía una fe ciega en su líder, hasta el punto extremo en el que, bueno, se le exigía una actividad sexual con el líder Keir Raniere, y bueno, esto fue lo que la frenó en algún momento en continuar con esta secta. Pero tuvo que llegar a ese límite. El ser humano se llega a inmiscuir tanto en estos cultos coercitivos que pareciera que, contra toda lógica, continúa dentro a pesar de todas las arbitrariedades que se pudieran cometer. Alison Mack, en algunas declaraciones desafortunadas al inicio de este juicio, decía de una manera bastante, digamos, sarcástica, descarada, pudiera mencionar, lo siguiente: la gente se emborracha, se tatúa diferentes cosas, como mejores amigos por siempre, y sin embargo no significa nada. Alison Mack, en una serie de juicios en los que se vio sometida, una vez que se aclaraba toda esta culpabilidad del culto coercitivo de la secta NXIVM, mencionaba que quería hacer algo más significativo, algo que tuviese que involucrar coraje. Y por eso inventaron las marcas cauterizadas, que a piel viva a las mujeres se les tatuaba, se les marcaba, y era tomada como un ritual de paso, ¿no? Incluso si a veces lloraban o si aspiraban el olor a carne quemada, pues ellas estaban de acuerdo, ¿no? Era una manera de pertenecer a algo. Si tienen la oportunidad de conocer un poco más el caso NXIVM, vean las marcas. Se suponía que significaban las iniciales de Keir Raniere, y bueno, Alison Mack declaró que si invertimos la forma de forma vertical a horizontal, también se forman las iniciales de ella, de forma muy orgullosa, cuando recién estaba siendo juzgada. De hecho, Alison Mack tiene una serie de entrevistas a Keir Raniere disponibles en YouTube, hasta el momento disponibles en YouTube, si es que no han sido ya eliminadas. Y esto es parte de la cadena de problemas que fue arrastrando esta secta o este culto coercitivo en Estados Unidos, principalmente Canadá, pero también en México, porque fue un parteaguas sobre todo en la esfera política. Hubieron muchas empresarias mexicanas involucradas. De hecho, Keir Raniere es capturado por las autoridades, por la Interpol en México, en Puerto Vallarta, una zona de playas en Jalisco, y estaba él escondido en la casa de dos empresarias mexicanas bastante conocidas. Se llegó a vincular incluso a una candidata a la gobernatura del estado, en un estado de México que se llama Nuevo León, Monterrey, y simplemente por asistir a uno de sus cursos. Y esto dio mucho de qué hablar. ¿Cuál fue la conclusión? Hay mucha información al respecto. No abarcaré toda, pero ¿qué nos trajo de consecuencia esto? ¿Hubieron responsabilidades? Claro que sí. Keir Raniere fue el líder de este culto, fue sentenciado a 120 años de prisión por abuso sexual, por manipulación y por otras, una serie de delitos que en aras de ofrecer talleres de superación personal, pues terminaron con esta realidad de la secta o culto coercitivo que estamos comentando. Alison Mack, que es la actriz que inicialmente mencionábamos, tenía una sentencia original de 14 a 17 años, pero por su colaboración y por la información que permitió poder ahondar un poco más en el caso, esta condena se cambió, se conmutó a solo 3 años de cárcel, $20,000 de multa, 1,000 horas de servicio comunitario en Estados Unidos y aparte 3 años de libertad condicional. Eh, a septiembre de este año se espera el ingreso a un penal, a un área donde va a purgar esta condena. Y Salman también fue acusada a 5 años de libertad condicional, además de 300 horas de servicio comunitario. Al menos las personas más representativas de este culto coercitivo, pues tuvieron ya su condena, que se vivió en altas y bajas porque parte de este proceso se atrasó por la pandemia, pero no evitó que al final se llegara a un término pues legal, que probablemente no es lo más justo por la cantidad de mujeres que fueron dañadas en este proceso.
y queda mucho de qué hablar. Todavía el tema es reciente en el sentido de que se sigue comentando mucho al respecto. Hay 2 series de televisión que se han generado precisamente para poder dar a conocer al público en todo ese estilo norteamericano de llevar a, al sector de la difusión, de la comunicación, algunos casos muy sonados de delitos, como fue el caso de la secta NXIVM, y se emitieron dos documentales que son los principales, o al menos los que yo puedo comentarte brevemente. Uno que se llama el voto o el juramento, The Vow en inglés, y en español lo han traducido como el juramento, y uno más que se llama Seduced o Seducida, y bueno, un subtítulo que dice ahí, dentro del culto de NXIVM. Precisamente en una de estas series llama especialmente la atención porque la serie está protagonizada por personas que vivieron directamente el abuso. Sarah Edmondson, que te comentaba hace un momento, la actriz canadiense, forma parte del reparto, y Catherine Oxenberg, que es una actriz muy popular en Estados Unidos, muy querida y bueno, aristocrática además, cuya hija, de nombre India, fue sometida y fue parte de esta secta, de este culto coercitivo. Y bueno, Catherine Oxenberg narra también en un libro todas las peripecias para poder sacar a su hija de este entorno diabólico que estaba viviendo. Es a grandes rasgos un panorama de lo que pasa con este culto coercitivo, con el ejemplo, el caso de NXIVM. Hay mucho más, pero coincidimos en que varios puntos que habíamos platicado en el podcast anterior se ven reflejados en esta historia. Un líder con todo el conocimiento y con toda el control hacia sus seguidores, la coerción para mantenerse en este culto coercitivo, el llegar a abusos, y bueno, parte de la estrategia de NXIVM consistía también en separar a las familias. Y la familia empezaba a indagar, empezaba un poco a querer saber qué estaba pasando con sus hijas, con las personas más afectadas, que fueron mujeres en este caso. Inmediatamente había toda una especie de control para, si era necesario, alejarlos de su propia familia. Entonces, es lamentable el caso. Los cultos coercitivos no son un juego. Probablemente con el podcast anterior quedaban algunas ideas de la imposibilidad de llegar a hacerse realidad, pero en este caso en particular, el caso NXIVM, fue algo totalmente dramático, algo que seguramente va a dar de qué hablar, y que te invito a que conozcas por tu cuenta, que indagues, que saques sus propias conclusiones, y creo que llegaremos a un punto en común. La existencia de estos cultos coercitivos es una realidad. Debemos estar preparados para enfrentarlos de la mejor manera. Como personas, como responsables de una institución, de una empresa, estar atentos a toda esta oferta interminable de cursos de desarrollo personal que podrían llegar, en el peor de los casos, esto, a un culto coercitivo, bueno, y en el mejor, tal vez a que no se cumplan tus expectativas. Es importante buscar el desarrollo, pero es más importante buscarlo en el lugar adecuado. Espero que hayas disfrutado mucho de esta edición. Te espero en la próxima. Es una de las ediciones más extensas que hemos tenido gracias a este tema. Espero que lo disfrutes y te invito a continuar disfrutando también del resto de los podcasts de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Max Villanueva y fue un gusto poder platicar y compartir contigo en esta ocasión el podcast de cultos coercitivos con el caso de NXIVM. Nos vemos muy pronto.